Inicios. Hace más de 100 años ocurrió uno de los mayores levantamientos populares de la historia, impulsado por las ideas del filósofo alemán Carlos Marx y Federico Engels. Politólogos, sociólogos, historiadores, periodistas, revolucionarios, teórico-comunistas, amigos y colaboradores. De Engels dijo: al lado de Marx siempre he tocado el segundo violín. La Revolución Rusa acabó con 3 siglos de dominio zarista y dio inicio a uno de los imperios más poderosos del siglo XX, la Unión Soviética. Esta revolución, que estuvo dirigida prácticamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, el pueblo mismo, trajo como consecuencias el derrumbe de la dinastía despótica de los zares con Nicolás II, lo que significó la demolición de un sistema absolutista hasta entonces impuesto, a la vez que estableció un gobierno de carácter comunista dirigido por un grupo de bolcheviques, partidarios en su mayoría de la doctrina de Carlos Marx y Federico Engels, o sea, marxistas, de tendencia radical, que tuvo como supremo líder a Vladimir Ilich Ulyanov, revolucionario y exponente político más conocido como Lenin. 1917. Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron las razones por las que inició la Revolución Rusa? A principios de 1917, Rusia ya era un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, que estaba económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía de los Romanov, era un autócrata, es decir, concentraba en sus manos todos los poderes. Diferencias sociales. La población era dividida en 2 clases sociales, la realeza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos eran campesinos u obreros. Y había grandes injusticias y desigualdades. Las condiciones eran como en la Edad Media. Los obreros de Petrogrado en Moscú vivían en barracones asignados, insalubres, con jornadas de hasta 16 horas. Ante esta situación, el desinterés del zar Nicolás II era evidente, y esto despertó nuevas revueltas que el gobierno reprimió de forma violenta. La más sangrienta de estas revueltas ocurrió en Petrogrado. En el 9 de enero de 1905 ocurrió una matanza en contra de una manifestación pacífica, día en que 140.000 trabajadores, mujeres y niños, en su mayoría campesinos de Petrogrado, se reunieron en las puertas del Palacio de Invierno, en aquel entonces residencia del zar Nicolás II, llevando un pliego petitorio donde le suplicaban al zar una serie de reclamos económicos y otros democráticos, dado que la represión económica hacia el pueblo era evidente. La represión a los manifestantes desarmados dejó una hilera de sangre, de miles de muertos y miles más de heridos, pasando a la historia como el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento fue un punto de inflexión para la fe que aún mantenía el campesinado en el zar. Por eso las masas al principio confiaron en la dirección del cura Agapón, impulsado por la realeza feudal. Pero la matanza destruyó todo tipo de confianza. Ya no servía suplicar ni tratar de convencer al zar, y los burgueses estaban temerosos de las acciones de las masas. El pueblo era el único que demostraba fuerza y consecuencia. Para Lenin, que estaba tratando de volver del exilio, comienza por una huelga, se unifica, formula exigencias políticas, sale a la calle, atrae simpatizantes, choca con las fuerzas armadas y abre la Revolución Rusa. Para Stalin, revela la agonía de un pueblo ciego por la fe del campesinado hacia el zar y el nacimiento de un pueblo revolucionario encarnado en el proletariado urbano. La última década del movimiento obrero produjo miles de proletarios socialdemócratas de vanguardia que rompieron con esa fe, plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. Educó a decenas de miles de obreros, fortaleciéndolos en la lucha huelguística y la agitación política, redució todos los fundamentos de semejante fe. Uno de los líderes de esta supremación fue Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin,
un exponente de la fracción bolchevique, un obrero socialdemócrata de Rusia de orientación marxista. ¿Qué pasó en la Revolución de Febrero de 1917? Desde 1914, el ejército ruso ha estado peleando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros. Además a esto se le suma una inflación desorbitada, desabastecimiento de alimentos y de productos básicos, con el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, el 23 de febrero de 1917, el pueblo salió a las calles demandando, entre otras cosas, alimentos y la salida de Rusia de la guerra. El descontento iría creciendo y a las protestas se le sumaron movimientos obreros con huelga general el 25 de febrero. Tal era el descontento contra el zar Nicolás II que el 26 de febrero comenzaron los primeros motines en el ejército. Con el pueblo ruso y el ejército levantándose en contra del zar, Nicolás II no tuvo más alternativa que abdicar y es confinado junto con toda su familia. Dentro de un año, la dinastía Romanov sería ejecutada. Gobierno provisional. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está dirigido por políticos socialistas moderados, que es así dirigido por el social revolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea provisional formada por obreros, soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos organismos compiten entre ellos por el poder. Regreso de los exiliados políticos. Una semana después del gobierno provisional, decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Ilich Ulyanov, pero no puede llevar a cabo todas las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se encuentran dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro lado, los bolcheviques, que es el grupo más radical dirigido por Vladimir Lenin y Stalin. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. Inicios de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la caída del gobierno provisional. Las ideas de Lenin eran completamente inadmisibles para el gobierno provisional, que seguía embargado en la Primera Guerra Mundial, que estaba resultando catastrófica para Rusia. Mientras tanto, Lenin acumulaba popularidad entre el pueblo ruso y el 3 de julio de 1917, tras una fallida insurrección en Petrogrado, el líder de los bolcheviques optó por exiliarse. Sin embargo, con la llegada de octubre de 1917, estalló la revolución bolchevique y los comunistas se hicieron con el control del país, derrocando el gobierno que presidía de Kerensky. El fin del gobierno provisional terminaría dando paso a un nuevo ejecutivo dirigido por Lenin, con Trotsky y Stalin como ministros. ¿Cómo fue la Revolución de Octubre? La noche entre el 25 y el 26 de octubre, según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky, en la sede del gobierno provisional, capturan a todos sus participantes, y es así que inician un régimen comunista. Las medidas de su programa son: retiro de las tropas rusas de la guerra, la litigación de los latifundios y la entrega de las tierras a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial, la suspensión de los privilegios de la nobleza y de la Iglesia.
¿Por qué son tan importantes los puntos antes mencionados? Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder y en diciembre de 1922 nace oficialmente la